Dios los bendiga. La pastora Silvina no ha podido venir. Yo la voy a reemplazar. Me dijo que le tome examen después. Los invito a que abran su manual. Estamos en la materia de Juan, el Evangelio de Juan, página 52. María unge los pies de Jesús. Página 52 de sus manuales. Y vamos a leer Juan 12, 1 al 11. Vamos a empezar estudiando este capítulo 12. Hoy vamos a ver capítulo 12, 13 y parte del 14. Y nos vamos a situar un poco en el contexto. Jesucristo llega a un pueblo llamado Betania, que significa casa de higos, porque había muchos higos. Era un pueblo que estaba cerca del monte de Getsemaní, a unos aproximadamente 25 kilómetros de Jerusalén, perdón, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, pero a unos 25 kilómetros de Jericó. De ahí venía Jesús junto con sus discípulos. ¿Por qué Jesús venía a Betania? En realidad no venía a Betania, sino que venía a Jerusalén, porque se celebraba la fiesta de las Pascuas. Hay 3 fiestas obligadas en las cuales todos los judíos tienen que ir a la ciudad santa, a Jerusalén, a celebrarlas. Y esas 3 fiestas, ¿cuáles son? Pascuas es una. Tabernáculos y la otra, Pentecostés. Perfecto. Son las 3 fiestas que obligadamente, una vez al año, todos los judíos debían peregrinar hacia la ciudad de Jerusalén. Lo que pasa es que Jesús no va directamente a Jerusalén, sino que se sitúa en Betania. ¿Por qué? Se cree que para esas épocas, estamos hablando 7 días antes del comienzo de la Pascua, ya empezaban a llegar a la ciudad muchos peregrinos. Tal es así que se hace un cálculo, de acuerdo a la cantidad de animales que se sacrificaban en esa fecha, se hace un cálculo de cuánta gente aproximadamente había en Jerusalén. Y aproximadamente había 2.700.000 personas. En una ciudad pequeña, como el Uruguay, como el país de Uruguay, más o menos, para que tengamos una referencia, había más de 2.700.000 personas que habían venido a la ciudad. Entonces la ciudad se había vuelto un hormiguero. Entonces la ley aprobaba que los peregrinos podían esperar hasta llegar el día jueves, que comenzaba la Pascua, podían esperar y quedarse en algunas ciudades aledañas o pueblos aledaños a Jerusalén. Y uno de esos pueblos que la ley permitía que se podían quedar los peregrinos era Betania. Entonces allí estaba Jesús en Betania. Una de las razones por la cual Jesús y sus discípulos fueron ahí es esta, pero otra razón es porque ahí vivía uno de sus grandes amigos, Lázaro, a quien había resucitado Jesús. En capítulos anteriores ustedes ya lo estudiaron. Lázaro y ¿quién más? Y sus hermanas, Marta y María. Pero también vivía otra persona que era, que ya lo vamos a ver más adelante, que era Simón el leproso. Pero bueno, nos basamos en ese contexto y leemos el capítulo 12, versículo 1, que dice: 6 días antes de la Pascua, es decir, el día viernes, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo
la bolsa, sustraía de lo que se echaba dentro de ella. Entonces Jesús dijo, dejadla. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hasta ahí la porción que vamos a estudiar ahora. Entonces vemos que Jesús llega a Betania, hace una visita a sus amigos, Lázaro, Marta y María, y había mucha gente en ese lugar, había muchas expectativas, porque la resurrección de Lázaro se había hecho famosa. Y en los pueblos chiquitos las noticias corren muy rápido, ¿no? Y en ese pueblo había corrido muy rápido la noticia de que Jesucristo había resucitado a Lázaro. Entonces, imagínense Jesús llegando a Betania, una cantidad de gente que sabía que venía Jesús esperándolo, porque querían conocer también a Lázaro, pero también conocer a quién había sanado, quién había sido el sanador, que era Jesús. Y cada vez que llegaba la Pascua a Jerusalén, cada vez que los judíos tenían que celebrar la Pascua, había una expectativa de que apareciera el Mesías, del que el Mesías que ellos tanto esperaban se hiciera presente. Y entonces en esa época se habían confluido estas expectativas de la gente de poder recibir al Mesías, de poder conocer al Mesías que lo iba a salvar del poder de Roma, según ellos, y la venida de Jesucristo, que, digamos, su fama había crecido de una forma impresionante, sobre todo con la resurrección de Lázaro. Entonces muchos, ya lo vamos a ver en la entrada a Jerusalén, donde se lo proclama como rey, como Mesías, ya vamos a ver eso, pero la escena es así, mucha gente recibiendo a Jesús en Betania. Esto acrecentó la fama de Jesús, la resurrección de Lázaro, acrecentó el odio de los líderes religiosos. Ustedes allí en el versículo 9 al 11, el complot contra Lázaro, ahí van a poder leer eso, pero acrecentó el odio de los líderes religiosos hacia Lázaro y hacia Jesús, y tanto que no solo planeaban matar a Jesús, sino también a Lázaro, porque Lázaro era una clara evidencia del poder de Jesús y de su título de Mesías. Querían borrar toda evidencia. Así que entre la gente que estaba ahí recibiendo a Jesús, también había líderes religiosos que planeaban darle muerte a Lázaro. Pero no podían hacerlo porque no podían hacerlo públicamente. Tenían que buscar algún lugar privado para darle muerte y no quedar expuestos. Y en ese contexto llega Jesús a la casa de Lázaro. Y allí se produce una escena que la acabamos de leer, incomparable, una escena de adoración, pero también un acto profético muy importante que realiza María. María unge los pies de Jesús con un perfume de nardo puro. Y esta historia parece que ya la hemos visto en los sinópticos, ¿verdad? Y que ya la hemos leído antes. Porque si nosotros repasamos a los demás libros, los demás evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, vamos a ver que hay historias parecidas. Pero solo 3 libros van a coincidir en el mismo tipo de ungimiento, la misma persona, el mismo lugar, y uno no va a coincidir. Por ejemplo, en Marcos 14, 3 al 9, se describe el ungimiento de Jesús en Betania, también en el mismo lugar donde está ahora. Pero no en casa de Lázaro, sino en casa de Simón el leproso. Y hay una mujer que parece que no la nombra Marcos, que unge la cabeza de Jesús y no los pies de Jesús. En Mateo 26, 6 al 13, también tenemos una escena de un ungimiento, donde es en la casa de Simón el leproso, en Betania también, y ahí dice que es María la que unge a Jesús. Pero no unge sus pies, como dice Juan, sino que unge su cabeza. Y en Lucas tenemos otra escena de ungimiento, pero es en la casa de Simón el fariseo. Y el ungimiento lo hace una mujer pecadora que unge los pies de Jesús. Según los teólogos y según los que estudian la palabra de Dios, van a coincidir
con que Juan, Mateo y Marcos relatan la misma historia de ungimiento, es el mismo ungimiento, pero la historia de Lucas es un relato y un suceso totalmente diferente. Es decir, la mujer que entra a la casa de Simón el leproso, de Simón el fariseo, que es una mujer pecadora, se la describe como una mujer pecadora, y unge en la cabeza de Jesús, unge los pies de Jesús, es un episodio totalmente diferente a los demás. Entonces, acá tenemos que hacer una diferencia grande y entender. Usted me dice, bueno, pero ¿por qué Marcos dice una cosa, después dice Juan otra cosa y dice Mateo otra cosa? Sacamos a Lucas. Lucas es otro episodio diferente de ungimiento. Pero ¿por qué entonces Juan dice, por ejemplo, que ungió los pies de Jesús, pero Mateo dice la cabeza? ¿O por qué vemos que es en casa de Lázaro en Juan, pero Mateo o Marcos en casa de Simón el leproso? ¿Por qué se dan esas diferencias entre evangelios? Bueno, ya lo estudiamos en hermenéutica, ¿se acuerdan? Cuando comparamos el título de la cruz de Jesús, que había que poner en comparación. Bueno, si ustedes hacen una comparación, podemos llegar a explicar algunas cosas. Primero tenemos que entender que Marcos escribe el testimonio, o sea, escribe su evangelio en base al testimonio de Pedro. O sea, es decir, Pedro le dicta el evangelio a Marcos, porque Juan Marcos no fue un testigo ocular de lo que pasó con Jesucristo. Es decir, no estuvo en esa escena de ungimiento. Entonces Pedro, que luego se vuelve maestro de Marcos, le va a dictar el evangelio. Ahora, es probable que Pedro no vio necesario que contarle a Marcos quién era la mujer, porque en Marcos no se nombra quién es la mujer. O quizá al mismo Marco le pareció que no era importante incluir su nombre. Mateo y Juan tienen en común que ellos fueron testigos de la escena, ellos estuvieron en esa casa. Pero acá tenemos una contradicción, porque vemos que Juan no dice nada que es en la casa de Simón el leproso, pero Mateo dice que sí, que fue en la casa de Simón el leproso. Los dos coinciden que fue María la que ungió, pero Mateo dice que fue la cabeza y Juan dice que fue los pies. Ahí tenemos que resolver un problema que parece de contradicción. Lo primero, si nosotros leemos el texto de Juan, no especifica y no dice que fue en casa de Lázaro. Quizá haya sido en casa de Simón el leproso, que quedaba cerca de la casa de Lázaro, y donde Marta podría haber servido ahí en su casa. Además, nos da la clave de que Lázaro no estaba sirviendo o no estaba teniendo un rol de anfitrión, sino que estaba sentado a la mesa como uno más, en su propia casa. Y generalmente el que era dueño de la casa era el anfitrión. Y Lázaro no aparece como anfitrión. Lo posible es que Mateo tenga razón de que Simón el leproso era la casa de Simón el leproso y no de Lázaro. Y con respecto a si le ungió la cabeza o los pies, es muy posible que lo primero que haya hecho María fue ungirle la cabeza. Pero como derramó gran cantidad de perfume, ese aceite que se ungió en la cabeza llegó hasta los pies. Y María no solo unge la cabeza, sino que unge los hombros, unge el cuerpo y hasta los pies de Jesús, porque el perfume, al ser de gran cantidad, es derramado hasta los pies. Y allí los pies, María enjuaga los pies de Jesús con sus cabellos. Esto se apoya en una costumbre de la época. Cuando llegaba un huésped, un visitante a una casa, no solo se le lavaba los pies, porque venían de varios kilómetros de recorrido, varias horas de haber recorrido. Jesús y sus discípulos venían de 10 horas de caminar, de Jericó hasta Betania, 10 horas caminando. Imagínense las sandalias, los pies todos llenos de barro, de polvo. Entonces la costumbre era lavarle los pies. Pero otra costumbre era que no solo venían con los pies sucios, también venían un poco
No sé si me entienden. Transpirados, digamos. Entonces, una de las costumbres era arrojarle, el huésped le arrojaba al visitante 3 gotitas de perfume en la cabeza. 3 gotitas de perfume en la cabeza. Esa era la costumbre. Y aquí dice que María derrama todo el frasco. Juan dice 1 libra, que son 327 gramos, que en realidad son medio litro de perfume. ¿Sabe que tirar medio litro de perfume en la cabeza es fácil que llegue a los pies? Ahora, Juan destaca los pies, pero es posible que haya comenzado en la cabeza. Lo que está haciendo María es un acto profético, dijimos al principio, pero significó, en primer lugar, un acto supremo de adoración, pues derramó junto a ese perfume todo su corazón, María. Y no le bastó con derramar 3 gotitas, como era la costumbre de la época, sino que derrama todo el perfume que tenía. ¿Y cómo podemos entender la magnitud de esta entrega? El versículo 3 dice, y la casa se llenó del olor del perfume. La versión Dios habla hoy dice, toda la casa se llenó del perfume. Ahora, estamos hablando de una casa bastante grande, porque imagínense, estaba Jesús y los 12 discípulos que fueron a comer. ¿Usted alguna vez invitó a 13 personas a comer en su casa? O sea, tienen que tener una casa grande, una mesa grande, tienen que tener varias habitaciones. Estamos hablando de una casa que no era pequeña, para que entre gran cantidad de gente. Aparte estaba Lázaro, estaba María, estaba Marta, estaba Simón. No sabemos si Simón tenía familia. Entonces una casa bastante grande. Ahora, toda la casa, dice el versículo 3, se llenó del olor del perfume. Toda la casa se llenó del olor del perfume. Tendría que haber sido muy fuerte y muy puro ese perfume y de muy buena calidad para que toda la casa se llene de olor grato. ¿A cuántos les gustan usar perfumes? Espero que todos me levanten la mano, porque si no, ya sé de dónde viene. No, mentira. No, todos nos gusta usar perfume, todos usamos perfume, pero hay perfumes y perfumes, ¿no? Y están los perfumes más potentes, que son esos más caros, que uno dice son los de marca, dice, ¿no? Esos perfumes, ¿por qué salen caros? Porque son más puros, tienen más alcance. ¿Ah? ¿A cuántos nos gusta? Me encantaría usar perfume y que me vuelan de acá 10 cuadras, ¿no? Entonces, algo así era el perfume de María. No era un perfumito berreta, barato, que salía 2 mangos, sino era un perfume caro, porque se podía oler en toda la casa. Y yo podía ir a esa casa, al espacio más recóndito de la casa, y oler el perfume que María había derramado. Además lo vemos por su costo, porque Judas después se va a quejar. Dice, ¿cómo esto no lo dimos a los pobres? Lo podríamos haber vendido por 300 denarios. Un denario era el salario de un día de un jornalero. Hoy, por ejemplo, un empleado de comercio cobra 105 pesos por hora, que son aproximadamente 800 pesos por día, que son aproximadamente por año como 250.000 pesos. Entonces quizá estoy haciendo una equivalencia aproximada, pero ese perfume salía 300 denarios, es decir, cerca de 250.000 pesos. Y María no dudó en derramarlo sobre la cabeza y el cuerpo y los pies de Jesús. Eso es un acto de adoración. Estaba dispuesta a entregarlo todo. No solo 3 gotitas de perfumes, sino todo el frasco de perfume. Y Dios no te pide 3 gotitas de tu corazón. No te pide una partecita de tu corazón, un área de tu corazón. Dios te pide absolutamente todo tu corazón. Y ese es el acto de adoración más sublime. El acto de oración más sublime fue el que hizo Jesús en la cruz de Calvario, donde lo entregó todo. Y dice la Biblia que derramó toda su sangre por cada uno de nosotros. La palabra todo es muy importante en la vida de un cristiano. Todo es una palabra que debería estar en nuestro vocabulario. Además, no solo es un acto de adoración, sino que es un acto de profético. Porque aquí leemos en el versículo 7 que Jesús dice,
para el día de mi sepultura ha guardado esto. Cuando Judas quiere atacar a María, Jesús la defiende y dice, dejadla porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Es decir que, bueno, ustedes conocen la costumbre, ¿verdad? Cuando alguien moría y era sepultado, luego la costumbre era que sus familiares o amigos o conocidos vinieran y ungieran el cuerpo. Ahora, hay alguien que se adelantó. Y hay una palabra, una prédica del pastor Carlos muy hermosa sobre esta actitud de María. Pero alguien se le adelantó. Y esa fue María. Y cuando la madre de Jesús y María Magdalena querían ir a ungir al cuerpo de Jesús a la tumba, recuerdan, ya no estaba más, había un ángel. Y había alguien que se había adelantado a los tiempos. Porque un adorador, un verdadero adorador, conoce el corazón del Padre. Y hay intimidad. Y Dios le revela sus planes, sus planes más íntimos a un verdadero adorador. En esa casa, el único que había entendido la misión de Jesucristo, la única persona era María. Ni siquiera sus 12 discípulos sabían que Jesús estaba pronto a 6 días a ser crucificado, a dar su vida para salvar a la humanidad y que iba a ser sepultado. La única persona que había entendido eso ahí era María. Quizá el personaje menos probable que nosotros podamos decir que había entendido lo que Jesús había venido a hacer al mundo. Porque todos los discípulos no iban a entender que Jesús fuera crucificado. Pero María sí, porque tiene este acto profético. María sabe que Jesús va a ser crucificado, va a ser sepultado. Entonces se adelanta a ungir el cuerpo de Jesucristo como un acto profético. Y lo honra en vida. Ahora fíjense que si nosotros vamos a Lucas 10, 38 al 42, no lo vamos a leer por falta de tiempo, ahí tenemos a Jesús de nuevo en casa de Lázaro. ¿Y qué estaba haciendo María? Estaba a los pies de Jesús, escuchando su voz, escuchando su enseñanza. Mientras Marta servía, María estaba a los pies de Jesús y Jesús va a destacar lo que hace María cuando Marta se queja y le dice, no te da cuidado, Señor, que me dejes sola, mi hermana sirviendo. Y Jesús no tiene problema con que Marta sirviera. Pero Jesús tiene problema porque en realidad Marta se queja, como diciendo, yo sirvo y ella no. Como buscando una recompensa, como diciendo yo sirvo, pero los demás tienen que servir, como buscando algo a cambio. Pero Jesús destaca la actitud de María y dice, ella eligió la mejor parte. Ella eligió la mejor parte, es decir, eligió estar a la par de mi corazón, eligió escuchar mis palabras, eligió tener comunión, intimidad conmigo. Hay momentos para servir y hay momentos para tener intimidad con Dios, ¿verdad? Y fíjense que Marta aprende la lección, porque acá la tenemos sirviendo de nuevo. Si leemos de nuevo vamos a ver que estaba sirviendo. Era muy servidora, pero fíjense que no se queja. Alguna lección habrá aprendido. Pero María había elegido la mejor parte, que era escuchar el corazón de Dios, que tener intimidad con Dios. Sin duda, María podía ser considerada uno de los amigos de Jesús, uno de los amigos de Dios. Porque Juan 15:15 dice algo muy especial. Dice que Jesús ya no nos va a llamar siervos, sino que nos va a llamar amigos. Porque el siervo no sabe lo que quiere su Señor, lo que dice su Señor, lo que hace su Señor. Pero todas las cosas, dice Jesús, que yo he visto a mi Padre, se las he dado a conocer. Es decir, cuando usted tenía 15 años, hace poco, cuando usted tenía 15 años y le gustaba un chico, una chica, o tenía un secreto, ¿usted se lo contaba al padre o se lo contaba a su mejor amigo? Dígame la verdad. A su mejor amigo, ¿verdad? No le revelaba una intimidad como esa a su papá o a su mamá. Iba a su mejor amiga y se juntaban a su mejor amigo y le decía, che, me gusta ese chico, me gusta. Bueno, hay secretos
que solo se lo decimos a los mejores amigos. Usted no corría a su jefe o a su patrón a contarle que estaba enamorado de un chico. No, usted se lo revelaba a las personas íntimas, a los amigos íntimos. Lo mismo pasa acá. Hay verdades, hay secretos, hay intimidades del corazón que Dios se las revela a los amigos, no a los siervos, no a los empleados, no a los jornaleros. Y María había entendido que Jesús había venido para morir en la cruz, porque Jesús se lo había revelado y porque ella lo había escuchado. Ella había elegido la mejor parte. Y es muy parecido a lo que dice la Biblia sobre Abraham. Abraham era considerado el amigo de Dios. Y fíjense lo que dice en Juan 8:56. Jesús dice de Abraham que Jesús vio mi día y se gozó. Abraham vio mi día y se gozó. Miles y miles de años atrás, Abraham ya sabía que iba a venir Jesús al mundo, iba a morir. A ver, ese plan no lo sabía ni el diablo, no lo sabía Satanás, pero sí lo sabían los amigos íntimos de Dios, de Jesús. Abraham era amigo de Dios y Dios le había revelado secretos íntimos, porque Dios le revela secretos íntimos a sus amigos. Y María era, sin duda, aunque la Biblia no lo dice, amiga de Jesús y la única en esa casa que sabía lo que le esperaba a Jesús. Mientras los discípulos no entendían y se preguntaban qué quería decir Jesús con que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no llevamos. Jesús le estaba diciendo que era necesario ir a la cruz, pero ellos no entendían. Pero María había entendido porque tenía un corazón de adoradora. Y cuando uno tiene un corazón de adorador, pasa tiempo con Dios y escucha el corazón de Dios. Es que importante es eso, me parece, como cristianos, tener ese corazón, esa actitud de María y poder seguir su ejemplo. Ahora, allí está María derramando ese perfume y enseñándonos a ser verdaderos adoradores. Y esta escena de inmediato pasa desde el sábado, porque ya era sábado cuando están en la casa de Lázaro, pasa directamente a jueves. Y ya nos vamos a la página 52 en la entrada triunfal. Entonces Juan pasa repentinamente el día sábado al día jueves. Y el jueves empezaba la Pascua. Ese jueves a la madrugada, Jesús iba a ser apresado en el Getsemaní. Estamos hablando de las últimas horas de Jesucristo, antes de ir a la cruz. Y ahí estamos, en la página 52, la entrada triunfal. Del sábado al jueves pasaron varias cosas. No las tenemos en Juan, las tenemos en otros evangelios. Pero aquí vamos a estudiar la entrada triunfal. Entonces Jesús se dirige a Jerusalén, definitivamente, para cumplir una promesa, una profecía, que es la de Zacarías 9:9. Tenemos ahí en la pantalla Zacarías 9:9 para leer la profecía. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Jesucristo viene a cumplir esa profecía porque Él es el Mesías, Él es el Rey prometido para Israel. Entonces imagínense la escena, la gente esperando que Jesús llegara. Ahora, y no le esperaba como se espera a cualquier persona, le esperaba como se esperaba a un rey. Y dice que declaraban la gente el Salmo 118, versículo 25 al 26. Les decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. No vamos a leer por falta de tiempo, pero estamos aquí, ya les digo exactamente, en el capítulo 12, versículo 12. Ahí estamos en la entrada triunfal en Jerusalén. Y la gente recitaba el Salmo 118, 25, 26, que es un salmo mesiánico. En otras palabras, la gente estaba declarando a Jesús como Mesías. Pero no el Mesías que era Jesús, otra clase de Mesías.
Este mismo salmo, los judíos mucho tiempo atrás, se lo habían cantado también a Simón Macabeo. Después de liberar a Jerusalén de los sirios, después de un dominio de más de 100 años, cuando vuelve Simón Macabeo, un guerrero poderoso, vuelve a Jerusalén, la gente le da el mismo recibimiento que le había dado Jesús y le dice las mismas palabras. El rey de Israel. Le dicen rey de Israel, porque creen que es el Mesías. Y no debe haber sido el único que recibieron así. Porque la gente, ¿se acuerdan que dijimos que cada vez que era la Pascua tenían expectativas de que viniera el Mesías? Esperaban a alguien que viniera a liberarlos del poder romano. Es decir, esperaban a un rey político, a un rey militar, a un campeón, no al príncipe de paz. ¿Y Jesús cómo entra a la ciudad de Jerusalén? No entra como un rey que va a la guerra en caballo blanco, sino que entra en un asnillo, como dice, un hijo, como está ahí en la pantalla, un pollino de asna, es decir, ni siquiera un asno, el hijo del asna, un asnillo. Y entra Jesús sentado en un asno. Los reyes en la antigüedad, cuando venían en son de guerra, venían en caballo. Pero cuando venían en son de paz, venían en asnos, en burritos. Eso era una costumbre. Jesús le va a dar un mensaje a la gente. Yo vengo en son de paz. Yo soy el príncipe de paz. Yo vengo a instaurar no un reino político, no un nuevo imperio, no vengo a instaurar un reino militar. Vengo a instaurar el reino de los cielos, un reino espiritual que no es de este mundo. Ahora la gente no lo entiende y le dice, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre. ¿Saben lo que significa Hosana? Salva ya. Ellos necesitaban con urgencia que el Mesías viniera, ese campeón, ese líder político, y los salvara del imperio romano. Y esa era la expectativa de la gente. Ahora, cuando Jesús no cumple esa expectativa porque va a la cruz, se entiende por qué esa misma gente que lo recibía como un rey, de ahí a un día, a 24 horas, lo estaba crucificando. Porque no era el rey que ellos esperaban. Y eso es clave porque los judíos esperaban a un campeón. Ya lo vamos a ver más adelante eso también. Jesús entra en un asnillo, pero para cumplir la profecía de Zacarías 9:9. La gente no comprende esto, ¿no? Y vamos a la página 53, ahí estamos. Porque más allá del mensaje de paz que Jesús quiso transmitir, de nuevo atrajo con su venida a Jerusalén la mirada de los fariseos, que esperaban el momento justo para darle muerte. Pero no solo Jesús había traído la atención de la gente, de los fariseos, sino también de los griegos. Los griegos de aquella época eran muy curiosos. Siempre andaban buscando algo nuevo, una filosofía nueva, un sabio nuevo para llevarlo a Grecia. Porque ellos, claro, ellos amaban la filosofía, amaban lo nuevo, los descubrimientos, y vagaban, iban por todos lados. Entonces habían escuchado un tal Jesús que hacía milagros, que se enfrentaba a los cambistas que estaban ahí en el templo a latigazo, que después hablaba de paz. Y bueno, y lo querían conocer a Jesús, muy posiblemente para llevárselo a Grecia y convertirlo en el nuevo Aristóteles o en el nuevo Platón. Hoy Jesús podría, si hubiera acertado esa oferta, podríamos estar hablando de Jesús como un gran pensador, como un filósofo, a la altura de un Platón, de un Aristóteles, de un Sócrates. Sin embargo, hablamos de Jesús como el Salvador del mundo, porque eligió antes que la fama de Grecia la cruz del Calvario. Y ahí Jesús nos va a revelar algo. Nos va a revelar su misión una vez más delante de los discípulos, con paradojas.
y no vas a hablar del grano de trigo que es necesario que para que lleve mucho fruto tiene que morir. Ahí va a hablar de morir para llevar mucho fruto. Otra vez lo va a decir. Pero va a dar otra revelación. Y fíjense en el versículo 23 que dice, Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué significa eso? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Jesús está haciendo referencia a Daniel 7, 1 al 8. En Daniel 7, 1 al 8, se va a hablar en una visión, Daniel va a presentar una sucesión de imperios como Asiria, Babilonia, Media, Persia, que se presentan como animales salvajes, que son símbolos de destrucción contra el pueblo de Dios. Y ahí están esos animales llenos de furia, llenos de poder, atentando, pero dice que después de que pasen, en la visión, después de que pasen esos 4 imperios, esos 4 animales feroces y salvajes, se va a levantar alguien distinto, que no tiene la forma de un animal, sino de una persona, de un ser humano. ¿Y cómo se le llama a esa persona? El Hijo del Hombre. Así se llama. El Hijo del Hombre iba a traer a Israel libertad, iba a liberarlos del poder del imperio. Eso es lo que dice Daniel. El Hijo del Hombre era el campeón que Dios enviaría para liberarlos del dominio del imperio y llevarlos a una época de oro. Los judíos esperaban su turno para tener su época de oro y recuperar la gloria que les había dado el rey David en su época y Salomón. Ahora, el Hijo del Hombre era ese campeón. Y los judíos creían, esperaban a ese Hijo del Hombre. Sin embargo, Jesús hace un juego de palabras porque dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre, o sea, Él, está hablando de Él mismo, sea glorificado. Pero no la glorificación que esperaban los judíos, de que se levante como un campeón poderoso para librar y sacarlos de los romanos y barrerlos a los romanos, sino que la glorificación de la que habla Jesús es el levantamiento hacia la cruz, es decir, la cruz. Jesús está hablando de que lo que Daniel estaba revelando en esa visión no era que el campeón que se levantaría iba a destruir política y militarmente a los imperios, sino que su victoria iba a ser a través de la cruz. Y eso tampoco lo van a entender los judíos. Y Jesús, con paradojas, trata de explicarle cuál es su misión a los discípulos. Y estas paradojas son que solo por medio de la muerte viene la vida. Ya lo vimos en hermenéutica. Dar la vida para no perderla. La grandeza viene mediante el servicio. Son 3 paradojas importantes porque Jesucristo no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino para vivir, vino para morir, pero para dar vida. Y por medio de la muerte, o sea, por medio de que el grano cae a tierra y muere, es que puede llevar mucho fruto. Entonces, con 3 paradojas, Jesucristo describe cuál es su misión en la tierra y con esas 3 paradojas le habla a los griegos y le responde a los griegos, porque los griegos, al ser estudiosos del idioma, al ser estudiosos de los recursos literarios, hay que hablarles por paradoja para que entiendan. Hay que hablarles con altura para que entiendan. Y Jesús lo hace, se pone a la altura de los griegos para explicarle cuál es su misión. Y sin querer, y sin a veces pensarlo, acá tenemos una pequeña pincelada de lo que iba a pasar mucho tiempo después en el libro de los Hechos. El evangelio se iba a extender entre los gentiles. Y mucho más tarde Pablo iba a llevar a Grecia, iba a hablar del Dios no conocido. Entonces ahí tenemos una pequeña pincelada que Dios nos da de que el evangelio va a llegar a los griegos. Jesús no los mandó callar a los griegos, sino que les respondió y les habló del evangelio. La gloria de que habla de Jesús era la cruz, ser glorificado, ser levantado y colgado en la cruz. De esa gloria habla Jesús.
Muy bien. Y para terminar, porque ya estamos en horario, vamos a la unidad 4, vamos rápidamente a la unidad 4, página 57, donde Jesús enseña a sus discípulos. Y ahí tenemos la escena, ya es jueves por la noche, está anocheciendo. Dijimos que a la madrugada Jesús lo van a encontrar en Getsemaní, lo van a arrestar. Son las últimas horas de Jesús con sus discípulos. Y ahí está el contexto que encontramos en Juan 13, 1 al 17. El contexto lo encontramos en Lucas 22, 24, donde después, mientras están celebrando la Pascua y la cena ahí con los discípulos y Jesús, los discípulos empiezan a discutir cuál de ellos era el más importante. ¿Qué discípulo era el más importante? Entonces, ante tal discusión, Jesús se dispone a enseñarles algo y le empieza a lavar los pies a los discípulos. Este trabajo, el de lavar los pies, ustedes lo saben, tenía que hacerlo el siervo o el esclavo de la casa, o en su defecto, si eran pobres, tenía que hacerlo el menor de la casa o el que de menos importancia. Sin embargo, es Jesús el que le lava los pies a sus discípulos y el que le enseña a sus discípulos que para alcanzar la grandeza en el reino de Dios hay que servir. Que para que ser grande hay que humillarse. Y si lo hace Jesús, que es nuestro maestro, eso lo explica la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros lo debemos hacer con los demás? Y Jesús enseña nuevamente que su misión es ir a la cruz, es servir, es bendecirlos a ellos y no que ellos lo bendigan a Él. Pero hay un sentido más profundo en lo que hace Jesús al lavarle los pies a los discípulos. Y ese sentido es que para entrar a la familia de la fe necesitamos que nos laven los pies. Pedro, en el versículo 8 al 9, le dice a Jesús que no le lave los pies, no le quiere lavar los pies. Y Jesús insiste, dice que si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces, ¿qué le dice Pedro? No solo los pies, sino, ¿qué más? Todo el cuerpo, es decir, la cabeza, todo el cuerpo. ¿Y qué dice Jesús? No, los pies nada más, le dice. No hace falta el cuerpo. Pero ¿por qué Pedro se arriesga? ¿Y por qué Jesús le dice, no, los pies, el cuerpo no? Porque era importante lavarse los pies por este sentido. En aquella época, cuando usted lo invitaba a una fiesta o tenía que ir alguien a una fiesta, uno se bañaba en la casa. ¿Está bien? No te vas a bañar en el baño de la persona que vas a la fiesta, obviamente. Te bañas en tu casa y cuando llegabas a la fiesta, al lugar donde te habían invitado, te lavaban los pies en la entrada. No hacía falta que te laves todo el cuerpo, solo los pies. Y si no te lavabas los pies, no podías entrar a la fiesta y ser parte de la fiesta, ¿no? Entonces Jesús le está diciendo a Pedro que no es necesario que lavara su cuerpo de nuevo. No es necesario, pues eso lo podía hacer por sí mismo. Pedro necesitaba el lavado que le permitiera entrar a la familia de la fe. Y como opinan algunos teólogos, el lavar los pies es símbolo del bautismo. Es decir, para formar parte de la familia de la fe, necesitamos pasar por las aguas del bautismo, que significa que pasamos de muerte a vida, y es un acto simbólico, pero real y poderoso, en el cual dejamos nuestro viejo hombre y nos vestimos del nuevo hombre. ¿Está bien? Otros teólogos dicen que no, que lavar los pies no es el bautismo, no habla Jesús de eso, sino del proceso de santificación. Es decir, cuando uno llegaba después de un largo recorrido con todos los pies sucios y llenos de barro, era necesario lavarlos en la entrada. Y a veces en la vida del cristiano somos salvos porque conocemos al Señor y Él nos ha justificado. Pero ¿qué pasa? Durante el día cometemos algún pecado. Decimos algo que no tenemos que decir, vemos algo que no tenemos que ver. Entonces necesitamos, para tener parte con Dios, estarse santificando. Es decir, estar yendo a la presencia de Dios para pedir perdón, para pedir santificación, para estarnos lavando continuamente. Algunos opinan que unos teólogos opinan que eso, y otros opinan que se trata del bautismo. Bueno, me han quedado muchos temas, quería hablarles de algunas cosas muy interesantes que hay aquí en la palabra de Dios, pero bueno, lo hará la pastora Silvina en la próxima clase. Dios nos bendiga.
y en un ratito ya comenzamos con profetas mayores.